principales problemas y a su vez peligros en la vida cristiana son las bajadas y las subidas, ¿no? Para que me entiendan, pues la inconstancia, ¿no? La falta de perseverancia, ¿no? Porque debemos saber que el peregrinar es un camino de subir, no es de bajar, no es de subida y de bajada, ¿no? La senda de los justos es como la aurora, sabemos que va al aumento hasta que el día es perfecto y la vida en el Señor es un peregrinar que debemos de entender, ¿no? Como esa escalera que vio Jacob, ¿no? Y que allá en Betel, y allí tuvo un sueño, ¿no? Y era una escalera que subía hasta el cielo, ¿no? Vio ángeles que subían, que bajaban, ¿no? Lo cual implica pues no conformarse, ¿no? Con lo que tenemos, ¿no? Y por eso es necesaria la autodisciplina personal para llegar a la meta y alcanzar la corona que Dios ha prometido para los que le aman. Y esta disciplina no es otra cosa sino la constancia, la insistencia y la perseverancia. Porque de nada nos sirve ser como como una estrella que aparece y desaparece, como una estrella fugaz, ¿verdad? Que casi no la ves y desaparece. Pero nosotros tenemos que ser como las estrellas, pero no como estrellas fugaces, sino como luminares, ¿no? Como luminares que siempre están dando luz, una luz que siempre alumbra, ¿no? Como dice la palabra, a los que están en la casa, ¿no? Una luz que no se mueve, ¿no? O sea, no es el sol el que se mueve, ¿no? Es la tierra la que gira, ¿no? Y la que se mueve alrededor del sol, ¿no? Y así es como tiene que girar nuestra vida, ¿no? Alrededor del sol de justicia que es Cristo, ¿no? Como luces encendidas. Y la constancia, la insistencia, la perseverancia, pues es el fondo, digamos, de la virtud. ¿Por qué? Porque es el fundamento de la virtud, o sea, porque toda virtud permanece y se sigue manifestando gracias ¿a qué? Pues a la constancia, a la perseverancia, a la insistencia. Porque ¿de qué nos sirve haber sido pues virtuoso ayer y hoy no serlo, ¿no? O mañana, ¿no? ¿De qué sirve haber tenido fe ayer y hoy o mañana no tenerla, ¿no? No sirve de nada. ¿De qué le sirve al justo haber vivido en la justicia de Dios y ayer, pero luego acabar siendo injusto, ¿no? No sirve para nada, ¿no? Dice que si el justo pecare, morirá por su pecado, dice la palabra. Si el justo pecare, morirá por su pecado, dice la palabra. ¿Pero qué quiere decir esto? Que no tenemos una especie de como de antigüedad que nos da derecho, ¿no? A ciertas cosas, ¿no? Porque la antigüedad, los trienios, los quinquenios y toda esa serie de años, ¿no? Esto te puede servir en un currículum laboral, ¿no? Yo llevo 15 años trabajando en la empresa y como llevo 15 años trabajando en la empresa y he trabajado bien y soy un buen trabajador, pues entonces eso me da ciertos privilegios a crecer en la empresa y a lograr, ¿no? Pero en el Señor no hay quinquenios, no hay trienios, no hay años, el Señor no mide de esa manera, ¿no? Entonces, en la carrera de la salvación no hay ese derecho, ¿no? Cada día tengo que luchar igual que ayer, cada día tengo que seguir perseverando igual que el primer día. O sea, no es una cuestión de antigüedad.
hay que vivir el presente como si fuera el pasado y el presente no hay futuro, el presente es el futuro y todas estas cosas las tenemos que tener claras en la vida, ¿no? Por lo tanto, cada día pues hay que perseverar, hay que ser constantes, hay que ser persistentes. Es decir, la fe tiene que ser duradera, consolidada y firme y tiene que permanecer. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Aconteció que cuando quiso Yahvé alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Yahvé me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Yahvé te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Yahvé me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron otra vez a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Por segunda vez. Y le respondió Eliseo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo por tercera vez: te ruego que te quedes aquí, porque Yahvé me ha enviado al Jordán. Y Eliseo le dijo: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando hubieron pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Se requiere pasión por la presencia de Dios y perseverancia en medio de toda situación. En 3 ocasiones Elías le pide a Eliseo que se quede en diferentes lugares por los cuales estaban yendo, ¿no? Pero Eliseo persevera, ¿no? Siguiendo a Elías, ¿no? Eliseo anhelaba una doble porción del Espíritu que estaba sobre Elías, porque al final es lo que le dice, ¿no? Cuando ya llegan al tercer lugar, entonces Elías ve que Eliseo está tan decidido a no apartarse de él, ¿no? Porque por 3 veces le dice: quédate aquí, ¿no? Ya Eliseo sabía que Elías iba a ser quitado de su lado, que iba a ser llevado al cielo, que iba a ser arrebatado, ¿verdad? No sabía cómo, no sabía dónde, pero sí sabía porque el Señor se lo había revelado y sabía que su referente, que su profeta con el cual había vivido y había aprendido y al cual había seguido y el cual había echado a él el manto, porque si leemos Primera de Reyes 19, vemos como cuando Elías le encuentra a Eliseo que estaba arando, dice, con 12 yuntas de bueyes, y entonces Elías echa sobre él su manto, ¿no? Y entonces cuando recibe el manto, entonces Eliseo lo deja todo, deja los bueyes, mata los bueyes,
cuece la carne, hace una fiesta con su familia, con la aldea donde vivía, con no sé qué, y deja las yuntas, deja los bueyes, y dice, y va en pos de Elías para servirle, ¿no? Para ir en pos de su maestro, ¿no? De su referente, ¿no? Entonces, había visto los milagros que había hecho Elías, sabía que Elías era un siervo de Dios, que había hecho milagros, cómo había sustentado a la viuda, cómo había resucitado al hijo de la viuda que estaba muerto cuando se puso sobre él, y bueno, no, todo esto que sabemos, ¿no? Entonces, Eliseo estaba muy seguro de que tenía que estar al lado de Elías, y aunque se fuera, él quería permanecer hasta el final a su lado. Y Elías le insistía, quédate aquí, ¿verdad? Y no, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. En Betel, en Jericó, en el Jordán, vive tu alma, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre los hombres, descendía sobre los hombres, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento dice que ya mora, porque ya Jesús se había ido y él dijo, yo os dejaré el Consolador y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, yo me tengo que ir, ¿no? Pero el Espíritu Santo quedará con vosotros, permanecerá con vosotros. Yo me voy porque es necesario que yo me vaya, pero el Espíritu Santo vivirá y permanecerá con vosotros, ¿no? Sin embargo, hombres como Elías y Eliseo le conocían de una forma íntima, ¿no? Y Eliseo quería más, estaba insatisfecho, ¿verdad? Pero no estaba insatisfecho porque le faltara algo, ¿no? A veces entendemos la insatisfacción que tienen los seres humanos es que nunca están satisfechos con nada, ¿no? Que siempre les falta algo, pero no algo de Dios, sino algo carnal, algo humano, y estoy insatisfecho y no estoy feliz y no soy feliz y me falta esto y no estoy satisfecho con lo que tengo, pero nadie me dice no estoy satisfecho con lo que tengo de Dios, quiero más de Dios. Esa era la insatisfacción que tenía Eliseo, ¿no? Bendita insatisfacción, querer más de Dios, anhelar más de Dios. Eliseo quería más de Dios y por eso le dijo al final, te ruego que una doble porción de tu espíritu que hay en ti venga sobre mí, ¿no? Entonces, Elías fue un hombre que vivía claramente en la presencia de Dios y recibe instrucciones claras de ir a Gilgal, de ir a Betel, a Jericó y finalmente al Jordán. En estos lugares evocadores de grandes acontecimientos, porque todos ellos fueron lugares muy importantes donde ocurrieron acontecimientos muy importantes en Gilgal, en Betel, en Jericó y en el Jordán, ¿verdad? Donde hace siglos Dios se había revelado en su santidad, en su misericordia, en su poder, pero que ahora eran más conocidos por la idolatría. Entonces aparecieron jóvenes que eran los hijos de los profetas, que menciona el texto. Ellos seguramente pertenecían a ese remanente que Elías dijo, me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal, ¿no? Cuando Elías salió de la cueva y fue comisionado, ¿no? Y qué evidente que habían sido enseñados e instruidos, ¿no? Por el profeta Elías, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el motivo que llevó a Elías a decir por 3 veces a su joven profeta y amigo Eliseo que se quedara, ¿no? Que no fuera con él? Porque Dios le había enviado a Betel, a Jericó, al Jordán. Quería Elías de repente pasar
las últimas horas de su vida terrenal a solas, en comunión con el Señor, él solo con el Señor, y en esa intimidad quería estar solo porque sabía que en unas horas iba a ser llevado por el Señor. Tú imagínate que tú estás a unas horas de saber que el Señor te va a llevar, ¿no? Entonces Elías, yo pienso que quería estar solo y que quería tener ese momento de intimidad en el cual el Señor se lo iba a llevar, sin conocer la muerte, pero el Señor se lo iba a llevar, ¿verdad? Entonces, o fue esta exhortación a quedarse meramente una prueba, digamos, para ver si la fidelidad de Eliseo era genuina o era verdadera, ¿no? Eliseo había prometido seguirle y servirle, ¿no? Y ahora era la prueba, era el test, ¿no? A ver si lo iba a cumplir, ¿no? Y sí que lo iba a cumplir, estaba bien decidido a cumplirlo, ¿no? Las 3 respuestas de Eliseo fueron: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Esta confesión muestra que Eliseo ahora se sentía, digamos, responsable ante Dios. Y esta creciente seguridad de que tenía que empezar a actuar con responsabilidad propia no le llevó a alejarse, ¿no?, de Elías, ¿no?, sino todo lo contrario, le hizo buscar más aún la comunión y la relación con el anciano profeta, ¿no? Exactamente esta actitud sería una gran bendición para nuestros días, ¿no? Una joven generación, como los hijos de los profetas, o una joven generación de hermanos, jóvenes en la fe, jóvenes en edad también de repente, abnegados y con ganas de aprender, cuya conciencia de tener una responsabilidad delante de Dios, porque Eliseo sabía que era el sucesor de Elías y sabía que una gran responsabilidad venía sobre él, como el sucesor de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, pero que ahora él iba a ser el referente, era el que venía tras de él, a quien Elías le había echado el manto, o sea, le había dado ya la autoridad, le había dado ya la responsabilidad. Entonces era muy consciente de lo que se le venía, ¿no? Y era joven en el ministerio. Y yo a veces pensando, digo, ¿cuántos jóvenes, ¿no?, deberían tener estas ganas de aprender, ¿no?, de aprender, de responsabilizarse delante de Dios, ¿ya?, para no separarse, ¿no?, para no actuar como a veces pues se comportan los jóvenes, ¿verdad?, siendo ellos mismos libertarios para tomar decisiones, creyéndose que ellos lo saben todo, creyéndose que, ¿no?, y sin contar con los ancianos, ¿no? Esto ocurre muchas veces, ¿no? Sino un verdadero ejército de jóvenes dispuestos, ¿verdad?, a entrar en acción, llenos de ideas, pero con ganas de aprender y siempre buscando y apreciando la bendición, el consejo y la corrección de los ancianos, ¿no?, que tienen la experiencia, que están en el ministerio, ¿no?, y que tienen los años de experiencia y los años en el Señor. Amén. Finalmente, antes de la ascensión de Elías al cielo, hubo una conversación entre los dos, ¿no? Ambos sabían que la hora de la despedida había llegado y por eso en ese silencio había la última conversación. ¿Cuál fue? Que Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras, ¿no? Pide lo que quieras que haga por ti, ya, antes de que yo sea quitado de ti, ¿no? Y a Eliseo le es concedido pronunciar un último deseo ante Elías, mientras que el anciano profeta estaría en esa tensión,
¿no? Pues esperaba la hora de ser arrebatado, pero al mismo tiempo sentía la responsabilidad por su joven amigo y sucesor Eliseo, ¿ya? Y Eliseo debía de abrir su corazón y expresar con su deseo la actitud que tenía, ¿verdad? Lo que había aprendido con Elías y qué metas tenía para la vida, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, a veces las flores, decía un filósofo, las flores de nuestros pensamientos muestran dónde están nuestras raíces. Las flores de nuestros pensamientos muestran dónde están puestas nuestras raíces. Amén. ¿Qué es lo que deseamos, no? ¿Dónde están puestas nuestras raíces y qué es lo que pensamos, qué es lo que... La idea que tenía Eliseo era una doble porción de tu espíritu, sea sobre mí, ¿ya? Es lo que pidió, no le pidió otra cosa, no le pidió, no sé, que tu ministerio sea, que mi ministerio sea como el tuyo, que yo haga lo mismo que tú, aunque luego ocurrió, ¿no? Porque los mismos milagros que hizo Elías los hizo Eliseo y aún mucho más, ¿no? Aún mucho más. Elías resucitó a la hija de la viuda, ¿no? Eliseo, cuando murió, ¿qué pasó? Que echaron sus huesos, ¿verdad? Y aún sus huesos hicieron resucitar a un muerto. O sea, imagínate, a un muerto, ¿no? O sea, que hizo aún el doble. Y esto se cumplió. Una doble porción de tu espíritu, ¿verdad? Y eso se cumplió en el ministerio de Eliseo. Amén. Y por eso las flores de nuestros pensamientos muestran dónde están nuestras raíces. Amén. El salmista decía en el Salmo 27:4, no decía, una cosa, ¿no? He demandado al Señor. ¿Y qué dice? Y esta buscaré. ¿Y qué cosa era? ¿Qué es demandar al Señor? Una cosa he demandado al Señor. Una cosa he pedido al Señor. ¿Qué cosa era lo que había pedido al Señor? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. O sea, imagínate lo que le estaba pidiendo al Señor. Señor, que esté yo en tu casa todos los días de mi vida, ¿ya? Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en tu templo. Ese era el deseo que tenía el salmista. Era lo que le pedía al Señor. O sea, imagínate que Dios te dice, pídeme lo que quieras que te será hecho, ¿no? Como le dijo a Salomón. Y Salomón no pidió riquezas, no pidió nada de eso, no pidió que me vaya muy bien, no pidió lo que nosotros los seres humanos normalmente pedimos, ¿no? ¿A ti se te hubiera ocurrido pedir sabiduría, como hizo Salomón? No, tú le has pedido, pues, no, Señor, dame trabajo, guarda mi salud, no sé qué, no sé cuántos, que mis hijos, no sé qué, que tal... O sea, todo para mí. No, pero Salomón no pidió para él. Pidió sabiduría, además, ¿para qué? ¿Para él mismo o para qué? Para el pueblo. Sabiduría para gobernar un pueblo. Es lo que decía el otro día. O sea, Salomón, como decíamos el otro día, no edificó primero su casa. Edificó primero el templo de Dios. Salomón no pidió para él sabiduría, porque ya tenía sabiduría. Pidió sabiduría para gobernar un pueblo y una nación tan numerosa, tan grande. Es decir, no ponía el burro delante del carro, o sea, a veces nosotros hacemos al revés, el burro delante y el carro detrás, ¿no? O el carro delante y el burro detrás, ¿no? Y siempre pedimos de una forma egoísta, de una forma que no es la forma de pedir, como hicieron los siervos de Dios. Una cosa he demandado al Señor, y esa cosa buscaré, que esté yo en la casa del Señor. ¿Tú le pides esto a Dios?
Que esté yo en tu casa todos los días de mi vida, ¿verdad? Y que yo pueda inquirir en tu templo. ¿Le pides esto a Dios? ¿O qué le pides al Señor? Entonces Eliseo le dijo, después, no vamos a seguir leyendo, después le dijo Eliseo, ¿dónde está Dios? El Dios de Elías, ¿no? ¿Dónde está Dios? El Dios de Elías. O sea, como diciendo, el Dios de Elías, ¿no? ¿Dónde está Dios? El Dios de Elías, ¿no? Y esto expresa que su anhelo era ver a Dios que se glorificara, ¿no? Ante el río Jordán, ¿no? Cuando luego echó el manto otra vez y separó las aguas, ¿no? No importa cuáles sean los obstáculos a superar, Dios siempre será más grande. En el ministerio de Elías vemos 7 milagros poderosos, pero en el ministerio de Eliseo vemos 14 milagros, una doble porción, porque Dios cumple su palabra. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Entonces, hermanos, Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero debemos tener en cuenta tres cosas. Pasión por su presencia, anhelar el poder de Dios manifestándose y trabajar juntos, trabajar en equipo, trabajar unidos. Porque Elías y Eliseo nos enseñan que eran un equipo, que trabajaban juntos en el ministerio, ¿verdad? Para procurar la gloria de Dios, perseverar en el Evangelio, permanecer firmes y constantes, insistir. A veces las promesas de Dios se tardan, pero el Señor te dice, tienes que perseverar, tienes que insistir. Las primeras cartas que se escriben en el tiempo de los primeros cristianos son las cartas de Pablo, ¿no? Y en el libro de los Hechos hay un texto que dice que habiendo Pablo estando preso, dice, habiendo obtenido Pablo auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Dice que perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Amén. Pablo estaba preso, pero dice que perseveró, fue insistente, perseveró, fue constante. Amén. Perseverar es también repetir. Perseverar es repetir. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6 y versículos 6 y 7? Dice, estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Estarán sobre tu corazón. Y ¿qué dice? Y las repetirás. A veces pensamos que repetir, o sea, ¿qué dice la Biblia? Cuando oréis, no uséis, dice, vanas repeticiones, pero no es lo mismo vanas repeticiones que lo que dice acá. Hay que repetir algunas cosas que son buenas, que hay que recordarlas, que hay que repetir, que hay que insistir, porque insistir es repetir las mismas cosas. Y aquí el Señor nos enseña y dice, estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón, y como están sobre tu corazón, ¿qué dice? Que las repetirás. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no es que repita, estoy hablando de la abundancia de mi corazón. Amén. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y a toda hora. La repetirás y la repetirás y la repetirás. Pero eso no es una vana repetición. Cuando dice eso está hablando de la oración vana, ¿no? De la oración repetitiva, de la oración de usar una fórmula, decir, bueno, no voy a criticar a Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, Ave María. Esos son vanas repeticiones, ¿verdad? El Señor no nos enseña a orar de esa manera. Nos enseña a orar con oraciones cada día diferentes, con oraciones de toda clase, con palabras diferentes, con pensamientos diferentes. Esa es la verdadera oración. En tiempos de persecución,
antiguamente, los cristianos tenían que aprenderse los textos de memoria. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. Si tenían ¿qué? Si tenían una Biblia. Eran perseguidos y tenían que aprenderse los textos, la palabra, el rollo, se lo tenían que aprender de memoria. Y se copiaban los textos unos a otros, ¿verdad? Y se arriesgaban a entrar presos por tener pedazos de textos escritos en un papel. Y se pasaban los textos unos a otros escritos en papel, porque no podían tener una Biblia. Pero si tenemos la palabra dentro de nosotros, amén, si tenemos la palabra dentro de nuestro corazón, formará parte de nuestra vida, amén. Y la palabra será parte de nuestra vida. Y el verbo será parte de nuestra vida. Y la palabra estará dentro de nosotros. Y entonces, cuando hablaremos palabra de Dios, cuando hablaremos con la palabra de Dios, porque no podemos hablar otra cosa. No podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído, dice la palabra. A veces parece que Dios no cumple sus promesas, pero Él no se tarda, dice la palabra. Él no se tardará, como algunos dicen que Dios se tarda, ¿no? Hay algunos que dicen, no, es que Dios es tardón, es que Dios se tarda. No, Dios se tarda, pero si se tarda, aun cuando Dios se tarda, Dios cumple sus promesas, amén. No seáis como aquellos que dicen que Dios es un tardón, ¿no? Así que, hermanos, seamos insistentes, perseverantes, constantes. El juez injusto le dijo a la viuda que por esa insistencia que tuvo, ¿qué? ¿Le haría qué? Le haría justicia, amén. Había la parábola de la viuda y el juez injusto. Un juez que ni temía a Dios, ni tenía respeto de hombre, pero dice que había una viuda y que dice, yo sé que este hombre tal, pero insistía, ¿no? Y entonces el juez dijo, porque esta mujer me causa molestia ya tanta insistencia, dice, no le haré justicia. Y le hizo justicia, claro que sí. Dice, y no se hará, dice, ¿y se tardará Dios en responder? ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Eso dice el texto, ¿no? Es el fruto de la perseverancia, que es como el fruto de la perseverancia, es como el grano de mostaza. Es como el grano de mostaza. No parece importante lo que hacemos, no parece importante nuestra oración, no parece importante ni incluso a veces lo que oramos, porque no oramos a veces con esa convicción y entonces no le damos importancia. Pero el grano de mostaza, que parece que no es nada, ¿no? Pero a Dios le da gozo, porque la oración de los justos son el gozo del Señor. Y si sembramos esa pequeña semilla de mostaza, de oración, esa pequeña semilla, ese grano de mostaza es como una semilla de oración que vamos sembrando. Cuando se siembra en tierra, dice que es la más pequeña de todas las semillas. Amén. Es la más pequeña de todas las semillas, ¿no? Y no es una siembra económica, no es una siembra, es una siembra de oraciones que crecen y crecen y crecen, y luego dice que es la mayor de las hortalizas. Amén. Es una pequeña semilla de mostaza, pero cuando crece dice que se hace grande y es como una gran hortaliza, dice la mayor de las hortalizas, y luego dice que se hace ¿qué? Un árbol. Y dice de tal manera que las aves de los cielos vienen y hacen nido en sus ramas. Amén. De un grano de mostaza a un árbol donde las aves de los cielos vienen y hacen nido en ellas. Amén. Segunda de Reyes 13. Estaba Eliseo, enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él
Judá, Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey Joás y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió la ventana, le dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, Eliseo, enojado contra el rey, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amén. Menuda enseñanza, menuda lección. Mientras la flecha volaba en el aire, Eliseo le explica al rey el simbolismo de este acto, ¿no? Dice: saeta de salvación del Señor, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos, hasta destruirlos. Nuestra obediencia y nuestras acciones solo tendrán éxito cuando las realicemos en la dependencia con nuestro Señor y con su fuerza y con su dirección. Y por eso le estaba enseñando Eliseo al rey Joás, e incluso le puso sus manos sobre sus manos para tensar el arco y para lanzar las flechas. Le puso su mano sobre su mano. Le ayudó, le direccionó, ¿no? Estuvo con él ahí a la hora o sea, no le dejó solo, no le dijo: toma el arco, toma la flecha y lanza la flecha. No, dice que tomó el arco, tomó las flechas, puso sus manos sobre él, no sé cómo haría, se pondría detrás de él, detrás del rey, y le ayudó a tensar el arco y a lanzar la flecha. Y entonces dijo: saeta de salvación, saeta contra Siria. Derrotarás a los sirios en Afec hasta consumirlos, ¿no? Nuestra responsabilidad y la soberanía de Dios en su obrar no están en oposición, sino que van de la mano, por así decirlo, ¿no? Un famoso predicador inglés llamado Charles Spurgeon, del siglo pasado, explicó así este importante principio, ¿no? Con un lenguaje muy gráfico, ¿no? Dice: no debemos dejar las saetas, las flechas, en su lugar y decir: Dios hará su obra, porque eso sería pereza, ¿no? A veces dejamos las flechas ahí, en su lugar, ¿no? Y no las lanzamos. Y las flechas quietas no van a hacer ningún efecto. No van a hacer nada, hay que lanzar las flechas. Y no podemos decir: Dios hará su obra. Tú tienes que lanzar la flecha, tú tienes que meter la mano en la aljaba, tú tienes que tomar la flecha, tú tienes que tensar el arco, tú tienes que lanzar la flecha. No puedes no decir: Dios hará. ¿Qué quieres? ¿Que Dios haga todo y tú no hacer nada? ¿Que Dios meta la mano en la aljaba y saque la flecha y la lance por ti? Tú tienes que lanzar la flecha, hermano. Tú tienes que agarrar el arco. Dice que Él adiestra mis manos para la batalla y hace no para tomar, dice, el arco de bronce, dice la palabra, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer algo. No puedes decir: Dios hará. Entonces, Spurgeon decía: no debemos dejar las saetas en su lugar y decir: Dios hará su obra, porque eso sería pereza.
Por otro lado, también es un error peligroso creer que podemos tomar las saetas nosotros y dispararlas sin estar Dios, porque ese es el otro extremo, ¿no? Y lo que nos enseña Eliseo es que no le dejó solo al rey Joás lanzar las flechas. Es decir, le puso su mano, ¿para qué le puso su mano? Para direccionar, para que la flecha fuera en la dirección que tenía que ir. Claro, le direccionó dónde tenía que lanzar la flecha. Porque el rey Joás hubiera dicho, ya bueno, pues vamos, ya ha dicho, voy a lanzar la flecha a cualquier lugar, donde caiga. No. Había que apuntar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que apuntar. No podemos disparar la flecha al aire a ver a dónde caiga. Eso es decir, ya lanzo la flecha al aire y Dios hará, ¿no? Me lavo yo ya está, ya el Señor es el que... No. Hay que direccionar la flecha, hermanos, ¿no? El cómodo, el perezoso, el que no persevera, el inconstante, dice, déjalo en las manos de Dios. Déjalo en las manos de Dios. O el otro que pone las manos a la obra de Dios sin contar con Dios, que son los dos extremos, ¿no? O sea, y tan malo es el uno como el otro, ¿no? Y la segunda lección que nos da este texto es una victoria incompleta, sin completar. ¿Cuánto dicen amén? Una victoria incompleta. El rey Joás quizás se sintió como un colegial ignorante al obedecer al misterioso y humillante mandato del moribundo profeta, porque además estaba enfermo ¿de qué? ¿Cómo estaba Eliseo cuando se encontró con el rey Joás? Enfermo de la muerte con la cual iba a morir, estaba moribundo. Y tú imagínate un rey y viene un profeta moribundo, ¿ya? Y le dice, pon las manos así, pon las manos acá, no sé qué, ¿no? Y le empieza a dar lecciones, ¿no? El rey hubiera pensado, pero ¿qué me va a decir a mí este moribundo, no? Que vaya a la funeraria para que le tomen las medidas del cajón, a ver, ya, y que escoja si de pino, de caoba o de madera de cedro, no sé, ¿no? Que se preocupe de su funeral, ¿no? Que yo soy el rey, ¿no? Que se preocupe de si está moribundo, ¿no? Pero no se dio cuenta de que la dimensión de la victoria dependía de la cantidad de golpes que tenía que dar en la tierra. Amén. Hasta que vio la ira de Eliseo. ¿No? Porque Eliseo, ¿qué dice? Que se enojó contra él. Se enojó contra él y le dijo, has dado 3 golpes a la tierra, pues 3 veces derrotarás a Siria. Si hubieras sido insistente y hubieras seguido golpeando la tierra hasta 6 y 7 veces, habrías derrotado a los sirios hasta consumirlos. Amén. A veces no golpeamos la tierra con insistencia, hermanos, y dejamos a los enemigos ahí coleando, vivitos y coleando, ¿no? Hay que destruirlo todo, ¿no? El Señor le dijo a Amalek, destruirás a Amalek por completo, no perdonarás la vida de nadie, ni de los niños de pecho, ni de los que maman, ni de los mejores, no, tienes que destruirlo todo, absolutamente todo, y ser tenaz, insistente, perseverante. Y así tenemos que ser con nuestra vida. No podemos tener concesiones. ¿Qué es una concesión? Pues un pequeño derecho, un pequeño... No hay concesiones. A los enemigos hay que pisarles la cabeza. ¿Cuánto dicen amén? Hay que ponerles debajo de ¿dónde? Debajo de nuestros pies. Amén. Debajo de nuestros pies. Pero no les ponemos debajo de nuestros pies. Les dejamos con vida. Y si tú dejas algo con vida, pues eso al final te va a perseguir. Te va a perseguir toda tu vida. Hay personas que son esclavas de su pasado.
que son esclavas de su pasado y no viven un presente glorioso en el Señor porque el pasado les persigue, porque el peso del pasado les persigue, porque los fracasos del pasado les persiguen, porque malas experiencias del pasado les persiguen, porque heridas del pasado están ahí, pum, 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 pum. Y siguen y viven así todo el tiempo. Hay que golpear la tierra tantas veces como sea necesaria. ¿Cuánto dicen amén? Aquí aprendemos otra lección, ¿no? Que es nuestro celo y nuestra fidelidad determinan pues la medida, ¿no?, de la bendición y de la victoria, ¿no?, de Dios en nuestras vidas, ¿no? Eliseo reaccionó decepcionado y airado ante un rey que titubeaba, ¿no? Su poca fe hizo que no tuviera una victoria total, ¿no? Dice la palabra que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Amén. Los que tienen corazón perfecto para con Él, dice la palabra. Isaías 26:3. ¿Qué dice? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? En ti persevera. Persevera, insiste, es constante. Perseverar es ser constante. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No un tiempo, dice hasta el fin. No un tiempo, dice hasta el fin. Este será salvo, espiritualmente y físicamente. El que persevere. Hay tantos que no permanecen, que abandonan la carrera a mitad del camino, que se cansan a mitad del camino, que dicen ya no voy a golpear más la tierra, que se dejan ir, que se dejan arrastrar, ¿verdad? Esto es una carrera, una carrera. No es correr mucho como un conejo, no es correr muy rápido como un conejo, sino es correr paulatinamente, ¿verdad? Progresivamente, como una liebre, no como un conejo, ¿no? El conejo corre muy rápido, pero al final, ¿quién llega antes o quién permanece más? ¿El conejo o la liebre? La liebre, porque corre de otra forma, porque dosifica sus fuerzas. El conejo, rápido. Así es el conejo, rapidito, ¿no? Pero la liebre, ¿no? Es ir añadiendo cada día, ¿no? Algo más. Hay que añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay que añadir. Y si amamos al Señor, entonces vamos a perseverar. Estamos predicando el Evangelio hasta el fin, donde vayamos. Es como la semilla, dice, la que cayó en la parábola del sembrador, la semilla, dice, la que cayó en buena tierra, son los que con corazón bueno y recto, dice, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, dice una de las explicaciones en uno de los evangelios, porque todas las versiones son un poco diferentes de la explicación de la parábola del sembrador. Este es en el de Lucas, creo, dice, mas el que cayó en buena tierra es el de corazón bueno y recto, el que retiene la palabra oída, dice, y da un fruto, dice, con perseverancia. Es como el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no consejo de malo, sino que en la ley del Señor está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo,
que su hoja no cae, ¿verdad? Y que todo lo que hace será prosperado, que da fruto a su tiempo, que da fruto, ¿no? Muchas veces decimos, ya es que yo ya he pasado por muchas cosas, ya he hecho muchas cosas, ya he servido muchos años, ya es hora de descansar, me voy a jubilar, ya me voy a ir a descansar, ya es hora. A veces le digo a mi mujer, pues nos vamos ya a España y descansamos y tal, pero no, hay que morir con las botas puestas, hermano. Hay que morir con las botas puestas. No podemos pensar en una jubilación, que ya tengo 50 y tanto, que ya tengo 60, que ya me aproximo a mi... No, hay que seguir, hay que continuar, ¿verdad? Ahora voy a vivir tranquilo, pues... ¿no? Sopita por la noche, el pijamita de franela y la mantita y ya está, y el caldito de gallina y ya está. No, hermanos, no, porque el amor es sufrido y debemos dar fruto con insistencia, con perseverancia. Amén. Porque la constancia viene por una fe inquebrantable. Yo sé bien en quién he creído, y cuando las ovejas sean quitadas de la majada, cuando no haya vacas en los corrales, como dice Habacuc, cuando las vides no den su fruto, cuando falte el producto del olivo y cuando todo esto pase y no sé qué, con todo y con todo ello que dice el profeta, con todo me gozaré en el Señor, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Amén. Confiaré en el Señor. Pase lo que pase, falle quien falle, abandone quien abandone, caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10.000, mas a ti no llegará, dice la palabra. Entonces, hermano, y permanece en la roca, ¿no? Y esto es para aquellos que han aprendido a vivir realmente, no por el deseo del corazón, no por las emociones, sino por la fe. Porque el justo por su fe vivirá, amén. Porque los sentimientos y las emociones son tan fugaces, no hemos de vivir por sentimientos ni por emociones, porque pasan y se los lleva el viento, ¿verdad? Cuando uno se casa, por ejemplo, por amor, cuando uno se casa por verdadero amor, ¿verdad? Y ama a su cónyuge por fe, más que por sentimientos. Yo no sé si te casaste por amor, por atracción, por sentimientos o por fe. Yo me casé por fe. Yo no me casé... Yo no amaba tanto a mi mujer como la amo ahora. O sea, no me casé por amor. No me casé por sentimientos, porque no soy sentimental. No me casé por atracción, porque, bueno, pues al principio no me gustaba. Yo soy sincero, se lo he dicho muchas veces. Cuando el pastor me vino a decir, pero ahí hay una hermana que se llama, ¿no? ¿Y por qué no? Y yo decía, no, yo no quería. Bueno, otro perfil, otra no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, el Señor me fue confirmando y me tuve que casar por fe. Me casé por fe, ¿verdad? Y llevamos 30 años casados. ¿No? ¿Y qué quiero decir con esto? Que si te casas con fe, pues el amor aumenta de día en día, crece de día en día, se afirma de día en día, ¿no? Porque no son sentimientos. Y cuando lleves 30, 40, 50 años casado, como lo has hecho por fe y no lo has hecho por sentimientos, ni por sensualidad, ni por atractivo, ni por erotismo, ni por nada de eso, lo has hecho por fe, pues el que no lo hace por fe, cuando pasan 40, 50 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando ya tu mujer ya no es tan guapa o tu marido ya no tiene la tableta, ni tiene, sino se le pone cuerpo de gorrión,
¿verdad? Esto ancho y las patitas ¿no? El cuerpo aquí ancho y las patitas Eso me pasa a mí, ¿verdad? Me voy a tal, pero la chaqueta es una talla y el pantalón es otra, ¿no? Y como que no concuerdo, ¿no? Entonces, el cuerpo de gorrión, ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, no? Y cuando el hombre dice, no, pues ya mi mujer ya no es tan guapa, ya cojea de aquí, cojea de allá, no sé qué, no sé cuánto, ¿ya? ¿Y qué pasa? Y ve a una de 10, una de 20 y se le cae la baba, ¿no? Y dice, no, esta es diferente a la mía, ¿no? Pero eso no es el fundamento, ¿no? Porque el que ama permanece. El que ama permanece en la fe. No, dice, estas tres cosas son las que permanecen, ¿no? Dice la Biblia, en 1 Corintios 13. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. ¿Y el mayor de ellos cuál es? Es el amor. Es el amor. Y el amor permanece. Amén. Porque el que permanece en la fe, Dios le da el amor. Amén. El amor verdadero. Constancia, insistencia, perseverancia. Un ejemplo de constancia para mal, ¿no? ¿Quién fue una mujer que fue muy constante y muy insistente? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dalila, ¿no? Dalila, porque le insistía, dice, y era tan cansina con Sansón, ¿verdad? Que le insistía y le insistía y le insistía. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Y cuál es el secreto de tu fuerza? Y venga y tal, y insistiéndole cada día. Ya Sansón estaba tan cansado ya de que... Y un día se durmió en sus rodillas y dijo, esta es la mía, ¿no? ¿No? Un hombre invencible, pero la constancia de una mujer hizo que un hombre invencible se convirtiera en un payaso de circo, ¿verdad? Dando vuelta en un circo romano porque le cortó las guedejas de su cabello y cuando se levantó él pensaba que era, pues como siempre había hecho el gran Sansón y se quiso enfrentar contra los filisteos. Dijo, pero no sabía que el espíritu se había apartado de él y entonces ya no tenía fuerza, ya no tenía fuerza. La insistencia de una mujer que le echó un pulso, ¿no? Uno tras otro, ¿no? A veces la mujer echa pulsos, ¿no? Echa pulsos al marido o al varón, echa, a ver, claro, un pulso tras otro. En el primero no gana porque el varón tiene más fuerza, en el segundo tampoco, pero un pulso y otro y otro y otro, pues al final el brazo se va, la muñeca se va debilitando, ¿no? Es como en los chinos hay un suplicio, que es el suplicio de la gota, ¿no? De la gota de agua, ¿no? O sea, una gota de agua puede perforar el cráneo, parece imposible, ¿ya? Pero una gota de agua cayendo tic, 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 en el mismo sitio y con la misma frecuencia, ¿ya? Tic, ya sabes cuándo va a caer otra vez, tic, tic, porque ya tienes la frecuencia aprendida, tic, 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 tic. Al final perfora el cráneo, o sea, es de locos, pero es así, es así. La insistencia, la insistencia, la insistencia. Amén. Vamos a leer para terminar Génesis 32, versículo 22 al 26. Y se levantó Jacob aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo Jacob, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Amén. Aquella noche Jacob vivió la gran experiencia de su vida. La tierra por donde cruzó el arroyo de Jaboc estaba deshabitada. En su soledad estaba lleno de dudas, de temores, de inseguridad.
sus acciones del pasado se volvían ahora contra él. Había tratado mal a su hermano Esaú. Dios nunca le había dicho que obtuviese el derecho de su primogenitura y la bendición correspondiente de la manera que lo hizo. Dios mismo se habría encargado de entregarle todo lo que le tenía que entregar sin necesidad de hacerlo de esa manera como lo hizo. En aquella noche, Jacob hizo pasar todo lo que tenía a la otra orilla del arroyo, a su familia, a sus hijos, a su mujer, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos, y él se quedó solo, en el otro lado, se quedó solo. Así, ¿y para qué hizo esto? Pues por salvaguardar la seguridad ¿de quién? De su familia. ¿Por qué? Porque ¿quién venía detrás de él? Su hermano Esaú. Y su hermano Esaú no venía con buenas intenciones, venía con malas intenciones, quería matarlo. Y él lo sabía, ¿no? Pero su familia quedaría a salvo en el otro lado del arroyo, ¿no? Se ha dicho siempre que Jacob luchó. En realidad, Jacob no deseaba luchar con nadie. Acababa de dejar atrás a su tío Labán, ¿no? Que no le había mostrado precisamente buenas intenciones. Y ahora estaba huyendo de su hermano Esaú, que le quería matar. O sea, entonces Jacob no estaba en condiciones de competir con nadie ni de luchar con nadie. Estaba entre la espada y la pared y no sabía hacia dónde dirigirse. Y acorralado de esa manera, no creo que hubiera deseado enfrentarse toda una noche con otro adversario, ¿no? Y aquella noche, lejos de querer enzarzarse en una lucha, había deseado quedarse completamente solo, ¿no? Solo. Y Jacob no era un tipo que se daba, un tipo de persona que se daba, ¿no?, por vencido fácilmente, ¿no? No luchaba, sino más bien ofrecía toda la resistencia que podía. Al parecer, finalmente, irritado por la resistencia de Jacob, el ángel de Dios lo derribó, ¿no? Esta lucha era como un símbolo de toda la vida de Jacob, ¿no? Siempre afanándose y luchando por sus propios medios, por sus propias fuerzas, con engaños, con mentiras, con embustes, con caminos equivocados para obtener lo que Dios, de todos modos, ya le había proporcionado, ya le había prometido. Pero ese no era el medio que tenía que usar. Y aquella noche pues estaba Jacob aprendiendo algo, ¿no? Que no se consigue nada de Dios luchando y resistiendo, sino más bien cediéndose, rindiéndose y aferrándose a Dios, ¿no? Y entonces Dios tuvo que inutilizarle, ¿no?, para vencerle. Como era típico en él, ¿no? No se daba nunca por vencido. E incluso pensó que podría haber acabado, ¿no?, o que podía haber acabado venciendo al ángel de Dios, ¿no? Porque dice que luchó con él toda la noche, ¿no? Pero se dio cuenta de que no podía vencer, aunque, ¿no? Y entonces Dios ciertamente podía haber doblegado con su fuerza, ¿no?, muy superior a Jacob, ¿no?, la fortaleza física de Jacob, pero ello no habría doblegado su voluntad, porque lo que Dios quería doblegar no era tanto la fuerza física de Jacob, sino su voluntad, ¿no?, sino su voluntad. Entonces, hermanos, y un toque del dedo de Dios, y este hombre quedó imposibilitado para poder continuar resistiéndose, ¿no?, en aquella lucha, ¿no? A ver, hermanos, entonces perseverar, ser constantes, ¿no? Qué gozo es ver hermanos o hermanas, ¿verdad?, que perseveran en el Señor, aunque hayan pasado pruebas, dificultades en el camino, ¿verdad?, pero que permanecen ahí fieles, sujetos a sus autoridades, aguantando tormentas, dificultades, pero continúan en el camino, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, amén, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿no? Y el verso 26 dice: y le dijo Jacob: déjame, porque raya
el alba. Y Jacob, le dijo Dios, le dijo el ángel de Dios, déjame porque raya el alba. Es lo mismo que le dijo Elías a Eliseo, déjame, quédate aquí que yo me voy, déjame. Es lo mismo que le dijo Ruth a su nuera, ¿no? Vete a tu tierra que yo no, déjame, no, pero no. Los que son y saben dónde tienen que estar, aunque le digan déjame, no te dejaré, no te soltaré, voy a permanecer, o sea, voy a ser como, ¿no? Voy a estar ahí, no me voy a ir, no voy a desaparecer, no, déjame, porque raya el alba, le decía el ángel de Dios. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Amén. ¿No es algo interesante para decirle a alguien con quien estás luchando, no? O sea, tú te imaginas, estás luchando con alguien, ¿no? Y le dices, no te voy a dejar. Lo más normal es que le dijeras, vete ya y déjame en paz, ¿no? Ya, si estoy luchando contigo y no puedo. Me has descoyuntado la cadera, me has herido, me has dañado, me has no sé qué, déjame ya, ¿no? Pero este Jacob le dijo, no te dejaré, si no me bendices, ¿no? Cuando lo más normal hubiera sido decir, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir a alguien que me está ahí, ¿no? Que me ha herido, que me ha tal, ¿no? Con quien estás luchando. Seguramente que en algún momento, durante esa lucha toda la noche, Jacob se dio cuenta de con quién estaba luchando. Amén. De quién era el ángel de Dios, ¿no? Que no era un individuo común, que no era un adversario humano, que no era ni Labán, ni era Esaú, ni era ningún enemigo. No, era Dios mismo. Amén. Era Dios mismo. Y eso significaba que Dios podía bendecirlo y por eso se negó a dejarlo ir. Amén. Se negó a que se fuera. Y le dijo, no, raya el alba, me da igual, no te dejaré hasta que no me bendigas. Da igual que salga con el chueco, arrastrándome, con la pata chula, ya con la herido, ¿verdad? Sin una pierna, no sé, o sea, pero quiero que me bendigas, amén. Como los discípulos también le dijeron a Jesús en el camino de Emaús, ¿qué le dijeron? Quédate con nosotros, amén. Quédate con nosotros, ¿verdad? Cuando ya se quería ir el Señor y llegaron a la aldea, ¿no? Y no después de todo lo que pasó en el camino de Emaús, y le dijeron al Señor, quédate con nosotros que el día declina, que ya es tarde, quédate con nosotros. Y entraron y allí se puso a partir el pan, ¿verdad? Y cuando le vieron partir el pan, ¿qué pasó? Le fueron abiertos los ojos y conocieron que era Jesús. Pero cuando le dijeron, quédate con nosotros, algo vieron en ese hombre, era Jesús. Le dijeron, quédate, no te vayas, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y esa tiene que ser nuestra oración, quédate con nosotros, ¿no? Quédate con nosotros, Señor, no te dejaré si no me bendices. Ya, pero hay que insistir, hay que golpear la tierra, hay que lanzar las flechas, hay que seguir lanzando flechas, hay que seguir golpeando la tierra. No por 3 veces, sino 6, 7, 8 veces y las veces que hagan falta. Hay que ser insistentes, perseverantes, constantes en la oración, sufridos en la esperanza, dice la palabra, pero constantes en la oración, con ese grano, esa semilla de mostaza, perseverando, esa gota que cae, esa semilla que es colocada, que es pequeña, que no se ve, ¿verdad? Eso cada día, constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, amén. Pero hay mucha inconstancia. Y tenemos que aprender a ser constantes. Amén.